La reunión había sido planeada durante semanas. Todo estaba pensado para verse perfecto, la mesa larga, los manteles claros, las luces cálidas colgadas en el patio, las copas alineadas como si alguien hubiera ensayado ese momento una y otra vez. Era uno de esos eventos familiares en los que nadie habla de lo que realmente importa, pero todos fingen que están bien. Yo también lo hacía. Sonreía, ayudaba a servir, levantaba a Mateo cuando se cansaba, asentía ante comentarios que no me decían nada. Creí que ese día no sería distinto. Mateo, en cambio, no era el mismo. Desde que llegamos estaba más callado de lo normal. No corría con sus primos, no pedía jugar, no me jalaba la mano como solía hacerlo cuando se sentía incómodo. Caminaba cerca de mí, observando, como si estuviera midiendo el lugar. Pensé que estaba cansado. Pensé que era timidez. Pensé muchas cosas, menos la correcta. Mi suegra, Elena, se movía por el patio con esa autoridad que siempre la acompañaba. No necesitaba levantar la voz para imponer presencia. Bastaba una mirada, una frase corta, un gesto preciso. Siempre había sido así. Desde que conocí a Laura, entendí que su madre no gritaba órdenes, las sembraba. Y todos, de alguna forma, obedecían sin darse cuenta. Mateo está muy serio hoy, comentó Elena mientras le acomodaba el cabello, sin mirarme. Los niños sienten cosas que los adultos no entienden. Lo dijo con una sonrisa suave, casi maternal. Yo asentí, como siempre. No quise leer más allá. Nunca quise. Nos sentamos a la mesa cuando ya caía la tarde. El murmullo de conversaciones cruzadas llenaba el aire. Risas, brindis, anécdotas repetidas. Yo escuchaba a medias. Estaba pendiente de Mateo, que jugaba con su servilleta, doblándola y desdoblándola, una y otra vez. Sus pies no dejaban de moverse bajo la silla. ¿Todo bien, campeón? Le pregunté en voz baja. Asintió, pero no me miró. Ese fue el primer aviso real. Los niños siempre miran cuando dicen la verdad. Laura estaba sentada a mi lado, conversando con una prima. Se veía relajada, ajena a lo que yo empezaba a sentir en el pecho, una presión extraña, una inquietud sin nombre. Algo estaba fuera de lugar, aunque no podía señalar qué. Elena tomó la palabra para hacer un brindis. Todos callaron de inmediato. Siempre lograba eso. Qué bueno ver a la familia reunida, dijo. No hay nada más importante que saber de dónde venimos y quiénes somos. Algunas personas asintieron. Otras levantaron la copa. Yo sentí un leve escalofrío, pero lo ignoré. Pensé que estaba exagerando. Fue entonces cuando Mateo levantó la cabeza. No fue un movimiento brusco. No interrumpió con gritos ni risas. Simplemente habló, con esa voz clara que tienen los niños cuando no saben que están a punto de romper algo. Papá, dijo. El murmullo bajó de intensidad. Varias miradas se giraron hacia nosotros. Yo sonreí, esperando una pregunta cualquiera. Algo simple. Algo normal. ¿Sí, hijo? Mateo dudó un segundo. Buscó mi cara como si necesitara confirmar que estaba ahí, que no se había ido a ningún lado. Luego dijo la frase. La frase exacta. ¿Por qué dicen que tú no eres mi papá de verdad? El silencio cayó como un golpe seco. No fue inmediato. Primero hubo una risa nerviosa al fondo. Luego un tintinear de cubiertos. Después, nada. Absolutamente nada. Sentí como el aire se volvía pesado, espeso, imposible de tragar. Miré a Mateo. Su expresión no era de burla. No era de desafío. Era de confusión. De alguien que ha escuchado algo demasiadas veces como para seguir guardándolo. ¿Quién dice eso? Pregunté, intentando que mi voz no temblara. Mateo bajó la mirada. La abuela, murmuró. Y que no me enoje contigo, que tú haces lo que puedes. Alguien tosió. Otra persona movió la silla. Laura se quedó rígida a mi lado. Elena no dijo nada. Seguía con la copa en la mano, observando la escena como si no fuera con ella. Sentí como algo dentro de mí se partía en dos. No por mí. Por mi hijo. Por esa duda sembrada donde nunca debió existir. Por esa pregunta que ningún niño debería hacerse. Quise hablar. Quise gritar. Quise levantarme. Pero antes de hacer cualquiera de esas cosas, escuché una frase salir de la boca de Elena, dicha con calma, casi con dulzura.
Los niños confunden las cosas, alguien tuvo que explicarle la realidad. Y en ese instante, supe que esa noche no era una reunión más. Era el principio de algo que llevaba años gestándose. Y que ya no podía seguir ignorando. Durante unos segundos nadie dijo nada más. Ni una palabra. Ni un intento de risa para aliviar el momento. El silencio se volvió incómodo, casi ofensivo. Sentí como Mateo se encogía en su silla, como si ya supiera que había hecho algo mal, aunque no entendiera qué. Ese fue el primer impulso que tuve que controlar, el de levantarlo y llevármelo de ahí. Pero algo dentro de mí me dijo que no. Que huir otra vez solo le daría más poder a la mentira. ¿Qué realidad? Pregunté al fin, despacio, midiendo cada sílaba. Elena inclinó un poco la cabeza, como si estuviera hablando con un niño. Conmigo siempre había usado ese tono cuando quería marcar jerarquía. La realidad de las familias modernas, respondió. No todo es tan simple como parece. Varias personas bajaron la mirada. Otras fingieron estar ocupadas con sus platos. Nadie intervino. Nadie la contradijo. En ese momento entendí algo que me dolió más que la frase de Mateo, esto no era nuevo para ellos. No era la primera vez que escuchaban algo así. Solo era la primera vez que se decía en voz alta. ¿De qué estás hablando, mamá? Intervino Laura por fin, con una sonrisa tensa. No es momento para. Es el momento perfecto, la interrumpió Elena. Los niños crecen confundidos cuando los adultos no aclaran las cosas. Mateo me miró de nuevo. Sus ojos estaban brillosos, pero no lloraba. Estaba esperando. No una pelea. Una respuesta. Me incliné hacia él. Mírame, hijo, le dije en voz baja. Mírame bien. Esperé a que levantara la cara. Yo soy tu papá. Siempre lo he sido. Desde el primer día. ¿Entiendes? Asintió, pero la duda no se borró del todo. Porque una mentira repetida no se va con una sola frase, por muy sincera que sea. Pero la abuela dijo, empezó a decir. La abuela se equivoca, respondí, sin levantar la voz. Ese fue el punto de quiebre. Elena apoyó la copa sobre la mesa con un golpe seco. No me faltes al respeto, dijo. Yo solo quiero lo mejor para mi nieto. Entonces deja de decirle cosas que no son verdad, respondí. La tensión se podía cortar. Laura se levantó de la silla. Por favor, dijo. No aquí. No delante de todos. La miré. No con enojo. Con una decepción que no supe esconder. ¿Delante de quién, Laura? Pregunté. ¿De los que se rieron hace un minuto? ¿O de los que han escuchado esto antes y nunca dijeron nada? Nadie respondió. Mateo agarró mi mano con fuerza. Sentí como me apretaba los dedos, como si temiera que yo desapareciera si lo soltaba. Ese gesto me atravesó el pecho. Papá, susurró. Yo no quería que se enojaran. Ahí entendí el verdadero daño. No la humillación pública. No la frase. La culpa que ya le habían enseñado a cargar. No hiciste nada mal, le dije. Nada. Elena negó con la cabeza, exasperada. Siempre dramatizando, dijo. Así no se educa a un niño fuerte. Me puse de pie lentamente. No golpeé la mesa. No grité. Pero sentí que todos lo notaron. El aire cambió. No sabes nada de fortaleza, respondí. Y menos de educación. Hubo un murmullo general. Laura intentó decir algo, pero se quedó callada. Elena me sostuvo la mirada, desafiante. Esto no se va a quedar así, dijo. Tienes razón, contesté. No se va a quedar así. Tomé a Mateo en brazos. No como un gesto dramático, sino como una decisión. Él apoyó la cabeza en mi hombro, cansado, confundido. Mientras caminaba hacia la salida, sentí todas las miradas en la espalda. Algunas de lástima. Otras de incomodidad. Ninguna de valentía. Y justo antes de cruzar la puerta, escuché a Elena decir, lo suficientemente alto como para que yo lo oyera. Algún día sabrá la verdad. Me detuve un segundo. No me giré. Porque en ese momento entendí algo con una claridad brutal. La verdad que ella creía controlar no era la misma que yo estaba a punto de descubrir. Y ya no había marcha atrás. Esa noche Mateo se quedó dormido en el coche antes de llegar a casa.
Tenía la frente apoyada contra la ventana y respiraba de forma irregular, como cuando los niños lloran sin hacerlo del todo. Yo manejaba despacio, con las manos firmes en el volante y la cabeza en otro lugar. Laura no dijo una sola palabra durante todo el trayecto. Ni para defender a su madre. Ni para explicarse. Ni para preguntarme cómo estaba nuestro hijo. El silencio era más pesado que cualquier discusión. Cuando llegamos, cargué a Mateo y lo llevé a su cuarto. Lo acosté con cuidado, como si fuera de cristal. Antes de irme, abrió los ojos apenas. «Papá, tú no te vas, ¿verdad?», murmuró. Sentí un nudo en la garganta. «No», le dije. «No me voy a ir». Asintió, tranquilo por primera vez en toda la noche, y volvió a dormirse. Me quedé unos segundos más ahí, observándolo, tratando de entender cómo alguien podía mirar a ese niño y decidir sembrarle una duda así. ¿Qué clase de necesidad llevaba a un adulto a romper algo tan esencial? Cerré la puerta y fui a la sala. Laura estaba sentada en el sillón, con el celular en la mano, mirando la pantalla apagada. «Tenemos que hablar», dije. Suspiró, como si yo le estuviera pidiendo demasiado. «Mi mamá no quiso hacer daño», respondió antes de que pudiera empezar. «Ella es así, directa». Me senté frente a ella. «Directa no es lo mismo que cruel», dije. Y lo que dijo hoy no fue un comentario aislado. Mateo lo repitió como algo que ya conocía. Laura bajó la mirada. «Solo quiere protegerlo», insistió. «Tú sabes cómo piensa. Para ella, la familia tiene que ser perfecta». ¿Y yo qué soy en esa idea de perfección?, pregunté. ¿Un error tolerable? No respondió de inmediato. Ese silencio fue una respuesta en sí misma. ¿Desde cuándo escucha Mateo esas cosas?, continué. Laura se movió incómoda en el sillón. «No lo sé exactamente». «Laura», la interrumpí. «No me mientas». Cerró los ojos un momento. Cuando los abrió, ya no había defensas. «Desde hace tiempo», admitió. «Mi mamá le dice cosas cuando está con ella. Yo le pedí que no lo hiciera, pero no quise pelear». Sentí una mezcla de rabia y tristeza. «¿Y preferiste que él cargara con eso antes que tú enfrentarla?». «No pensé que llegaría tan lejos», dijo. «Creí que era solo comentarios». Me levanté y caminé por la sala, intentando no explotar. «Los comentarios se olvidan», respondí. «Las dudas no». Laura se levantó también. «¿Qué quieres que haga?», preguntó. «Es mi madre». La miré. De verdad la miré. Y entendí que ese era el centro del problema. «Y Mateo es tu hijo», dije. «Y yo soy su padre». Laura no dijo nada. Sus hombros se hundieron, como si por primera vez entendiera la dimensión de lo que había permitido. Esa noche casi no dormí. Cada vez que cerraba los ojos, escuchaba la pregunta de Mateo repitiéndose. «¿Por qué dicen que tú no eres mi papá de verdad?». No podía dejarlo pasar. No podía fingir que se resolvería solo. A la mañana siguiente, tomé una decisión que había postergado durante años. Llamé a Andrés, el hermano de Laura. Nunca fuimos cercanos, pero siempre tuve la sensación de que él veía cosas que otros preferían ignorar. Contestó al segundo timbrazo. «Tenemos que hablar», le dije. «De mi hijo». Hubo un silencio breve al otro lado de la línea. «Ya era hora», respondió. Ese tono confirmó lo que temía. Y lo que necesitaba saber. Andrés me citó en un café pequeño, lejos de la casa familiar. Dijo que ahí nadie escuchaba y que, a esas horas, la gente solo iba a esconderse de sus propios pensamientos. Llegué antes que él. Pedí un café negro y me senté junto a la ventana, mirando a la calle sin verla realmente. Tenía la sensación de estar a punto de abrir una puerta que llevaba años cerrada, y no sabía qué me esperaba del otro lado. Cuando Andrés entró, no sonrió. Se sentó frente a mí y dejó las llaves sobre la mesa, como si necesitara anclarse a algo. «No sé por dónde empezar», dijo. «Empieza por la verdad», respondí. «Aunque duela». Asintió despacio. «Mi mamá nunca te aceptó», dijo al fin. «No desde el principio. No porque dudara de que fueras el padre, sino porque no eras el padre que ella quería». Sentí un golpe seco en el pecho. «Explícate». Andrés suspiró. «Para ella, tú no encajabas. No por lo que hicieras, sino por lo que representabas. No eras de su clase,
no tenía su apellido, no seguía su idea de familia perfecta. Y cuando nació Mateo, hizo una pausa, decidió que tenía que protegerlo de eso. ¿Protección de qué? Pregunté. ¿De mí? De que te eligiera más a ti que a ella, respondió. De perder control. Todo empezó a tener un sentido amargo. No se trataba de biología. Nunca lo había sido. Se trataba de poder. De posesión. De una mujer incapaz de aceptar que alguien más tuviera un lugar central en la vida de su nieto. ¿Y Laura? Pregunté. ¿Ella sabía todo esto? Andrés negó con la cabeza. No al principio. Mi mamá fue cuidadosa. Nunca dijo, no es tu papá. Decía cosas como, no todos los papás son iguales, hay papás que solo están de paso, no te encariñes demasiado. Sembraba ideas. Cuando Laura empezó a notar algo raro, ya era tarde. Y ella, bajó la voz, siempre ha tenido miedo de enfrentarse a ella. Me recargué en la silla. Pensé en Mateo, en cómo había repetido esas palabras como quien repite una lección aprendida. Pensé en las veces que Elena había pedido quedarse a solas con él, en las tardes, inofensivas, que yo había aceptado para evitar conflictos. ¿Por qué no dijiste nada antes? Pregunté. Andrés me sostuvo la mirada. Porque tú parecías manejarlo, dijo. Porque siempre fuiste el que calmaba, el que cedía. Pensé que no era mi lugar meterme, hasta que le escuché decirle eso a Mateo hace unos meses. Me enderecé de golpe. ¿La escuchaste? Sí, respondió. Y discutí con ella. Me dijo que yo no entendía, que los niños necesitaban saber la verdad a tiempo. ¿Y cuál era esa verdad según ella? Andrés apretó los labios. Que tú eras reemplazable. Sentí una mezcla de rabia y una claridad extraña. No era una acusación personal. Era una sentencia. Una idea que ella había decidido convertir en realidad a fuerza de repetición. Mateo no es una extensión de su ego, dije. Es un niño. Lo sé, respondió Andrés. Por eso te llamé, ya era hora, cuando marcaste. Esto iba a estallar tarde o temprano. Salimos del café en silencio. Afuera, el sol era fuerte, casi insultante para el peso que llevaba dentro. Mientras caminaba hacia el coche, entendí algo fundamental, no estaba enfrentando una confusión familiar, sino una manipulación prolongada. Y proteger a mi hijo ya no era solo un acto de amor. Era una responsabilidad urgente. Esa tarde, al volver a casa, encontré a Mateo dibujando en el piso de la sala. Me miró y sonrió. Hice un dibujo de nosotros, dijo. Era simple, dos figuras de la mano. Nada más. Ninguna duda. Ninguna distancia. Me arrodillé a su lado y supe, con una certeza absoluta, que no importaba cuántas palabras hubiera dicho Elena, ni cuántos silencios hubiera permitido Laura. Esto no se iba a seguir repitiendo. Porque hay momentos en los que uno deja de ser solo padre. Y se convierte en guardián. Y yo acababa de cruzar ese umbral. Esa noche no dormí casi nada. Me quedé sentado en la cama de Mateo hasta que amaneció, escuchando su respiración tranquila, como si ese sonido fuera la única prueba de que todo seguía en su lugar. Cada vez que cerraba los ojos veía el rostro de Elena, tranquilo, convencido, seguro de que tenía derecho a decidir quién merecía ser padre y quién no, y esa certeza me encendía algo nuevo en el pecho. No era rabia ciega. Era determinación. A la mañana siguiente hablé con Laura. No fue una conversación fácil ni rápida. Fue lenta, tensa, llena de silencios largos. Le conté todo lo que Andrés me había dicho. No adorné nada. No suavicé palabras. La vi palidecer a medida que hablaba, como si cada frase fuera quitándole una venda de los ojos. Yo no sabía que había llegado tan lejos, dijo al final, con la voz rota. Pensé que mamá solo opinaba. No opinaba, respondí. Estaba moldeando la mente de nuestro hijo. Laura se cubrió el rostro con las manos. Lloró en silencio, sin dramatismos. No era culpa lo que sentía. Era miedo. Miedo de reconocer que había fallado en lo más importante. ¿Qué quieres hacer? Preguntó después de un rato. Respiré hondo antes de responder. Poner límites, dije. Reales. No promesas. No conversaciones pendientes. Límites que protejan a Mateo, aunque incomoden a tu madre. Laura asintió despacio. Sabía que no tenía otra opción.
Por primera vez desde que la conocía, no intentó negociar. Ese mismo día le escribimos a Elena. Un mensaje claro, breve, sin explicaciones largas. Le dijimos que, por un tiempo indefinido, Mateo no estaría a solas con ella. Que cualquier convivencia sería supervisada. Que ciertos comentarios no volverían a tolerarse. No mencionamos culpas ni reproches. Solo hechos. La respuesta llegó rápido. Están exagerando. Siempre supe que ibas a ponerme en contra de mi hija. No contesté. Laura tampoco. El silencio, esta vez, no era complicidad. Era un muro. Los días siguientes fueron extraños. Tranquilos por fuera. Cargados por dentro. Mateo volvió a ser el niño de siempre, poco a poco. Jugaba, reía, hacía preguntas normales. Pero de vez en cuando, se detenía y me miraba como asegurándose de que yo seguía ahí. Cada una de esas miradas me recordaba lo frágil que es la confianza cuando alguien la lastima desde temprano. Una tarde, mientras armábamos un rompecabezas en el piso, me preguntó. «Papá, ¿la abuela estaba enojada contigo?» Pensé bien la respuesta. «No conmigo», dije. Estaba confundida. ¿Y ya no va a decir esas cosas? No, respondí. Y si alguien vuelve a decirte algo que te haga dudar de mí, de ti o de nosotros, vienes conmigo. Siempre. Mateo sonrió, aliviado. Como si alguien hubiera cerrado una puerta que llevaba mucho tiempo abierta. Una semana después, Elena apareció sin avisar. Tocó el timbre como si nada hubiera pasado. Laura se quedó paralizada. Yo fui el que abrió. «Quiero ver a mi nieto», dijo. Esto ya fue demasiado. No levanté la voz. No discutí. «No hoy», respondí. Y no así. Me miró con desprecio, con esa mezcla de superioridad y sorpresa que usan quienes no están acostumbrados a escuchar un no. «Estás rompiendo a la familia», dijo. Negué con la cabeza. «La familia se rompe cuando se miente», respondí. «Nosotros solo estamos evitando que se siga rompiendo». Cerré la puerta con cuidado. No de golpe. No con rabia. Con firmeza. Esa noche entendí algo que nunca nadie me había enseñado: ser padre no siempre es proteger del mundo, a veces es proteger del propio árbol genealógico. Y todavía quedaba una decisión más grande por tomar. Una que no se resolvía con mensajes ni puertas cerradas. Una que iba a definir qué clase de familia íbamos a ser a partir de ese momento. La decisión no llegó como un estallido. Llegó como llegan las cosas importantes, despacio, inevitable, después de haber pensado demasiado. Laura y yo nos sentamos en la mesa de la cocina cuando Mateo ya dormía. No había gritos, no había reproches nuevos. Solo cansancio y una verdad que ya no podía esquivarse. No basta con poner límites, dije. Esto va a volver a pasar de otra forma si no hacemos algo más profundo. Laura me miró en silencio. Sabía a qué me refería, aunque no quisiera nombrarlo. ¿Quieres que corte con mi madre?, preguntó finalmente, con la voz baja. Negué con la cabeza. No quiero que cortes, respondí. Quiero que elijas. Que cuando haya un conflicto entre proteger a tu hijo y proteger la comodidad de tu madre, no dudes. Esa palabra quedó flotando entre nosotros: elegir. Laura apoyó los codos en la mesa y se cubrió el rostro. Tardó varios minutos en volver a hablar. Toda mi vida he tenido miedo de enfrentarla, admitió. Siempre pensé que, si la contradecía, algo terrible iba a pasar. Que me iba a quedar sola. La miré con una mezcla de compasión y firmeza. Y sin darte cuenta, dije, casi dejaste solo a Mateo. Esa frase la quebró. No lloró como antes. Esta vez fue un llanto silencioso, contenido, como si estuviera aceptando algo que llevaba años evitando. Cuando levantó la mirada, había algo distinto en sus ojos. No seguridad todavía, pero sí decisión. No voy a permitir que vuelva a tocarlo así, dijo. Ni con palabras. Ni con silencios. Asentí. No necesitaba más promesas. Necesitaba coherencia. Días después, Elena volvió a escribir. Mensajes largos. Dramáticos. Hablaba de ingratitud, de traición, de cómo los hijos olvidan todo lo que una madre sacrifica. Laura los leyó sin responder. Por primera vez, no me pidió que interviniera, ni que suavizara nada. Simplemente los dejó ahí. Mateo empezó a hacer preguntas distintas.
Ya no sobre si yo era su papá, sino sobre por qué algunas personas dicen cosas que no son ciertas. Le expliqué lo mejor que pude, sin cargarlo con verdades que no le correspondían. A veces los adultos se equivocan, le dije. Y a veces, cuando se equivocan mucho tiempo, creen que tienen razón. ¿Y tú qué haces cuando te equivocas? Preguntó. Sonreí. Lo acepto, y trato de hacerlo mejor. Esa respuesta pareció bastarle. Una tarde, Andrés pasó por la casa. Trajo helado y una actitud más liviana de lo habitual. Se sentó en el piso a jugar con Mateo como si siempre hubiera sido así. Antes de irse, me miró y dijo en voz baja. Hiciste lo correcto. No todos se atreven a romper el ciclo. Esa frase se me quedó grabada. Porque eso era exactamente lo que estaba pasando. No estábamos ganando una discusión familiar. Estábamos rompiendo algo que venía de mucho antes. Algo que probablemente había empezado con Elena y alguien más antes que ella. Un patrón donde el control se disfrazaba de amor y la obediencia de respeto. Esa noche, mientras acostaba a Mateo, me dijo algo que no esperaba. Papá, hoy no pensé en lo que dijo la abuela. Me detuve. ¿Y en qué pensaste? En que mañana quiero llevarte mi dibujo a la escuela, respondió. Para que todos sepan que tú eres mi papá. Sentí un nudo en la garganta. No por orgullo. Por alivio. Apagué la luz y cerré la puerta con cuidado. Me quedé un momento en el pasillo, respirando hondo. Sabía que todavía no habíamos llegado al final. Elena no iba a desaparecer. Las heridas no sanan de un día para otro. Pero algo esencial ya había cambiado. La duda había perdido terreno. La mentira había sido nombrada. Y el vínculo más importante seguía intacto. Lo que venía después ya no iba a definirse por el miedo, sino por la verdad sostenida todos los días. La confrontación final no fue planeada. No hubo mensajes previos ni advertencias. Llegó como llegan las cosas que uno ya decidió por dentro, sin sorpresa, pero con peso. Ocurrió en un evento escolar de Mateo. Un acto sencillo, de esos donde los niños cantan, muestran dibujos y buscan con la mirada a alguien conocido entre el público. Laura y yo llegamos juntos. Mateo nos señaló desde el escenario con una sonrisa nerviosa. Todo parecía normal. Hasta que la vi. Elena estaba sentada 2 filas atrás. No debía estar ahí. Nadie la había invitado. No tenía autorización. Pero había ido igual. Siempre encontraba la manera de aparecer donde creía tener derecho. Nuestros ojos se cruzaron. No sonrió. Yo tampoco. No sentí rabia. Sentí algo más peligroso para ella, calma. Durante la presentación, Mateo buscó mi mirada varias veces. Cada vez que lo hacía, asentía con la cabeza. No para tranquilizarlo. Para recordarle que estaba ahí. Que no había dudas. Al terminar el acto, Elena se levantó y caminó hacia nosotros como si nada hubiera pasado. Como si las semanas anteriores no existieran. Mateo, ven, dijo. La abuela quiere hablar contigo. Mateo me miró primero. No se movió. ¿Puedo, papá? Preguntó. Ese gesto lo dijo todo. No, respondí. No ahora. Elena apretó los labios. No tienes derecho a decidir eso, dijo. Es mi nieto. Y es mi hijo, respondí. Y ya te lo explicamos. Varias personas empezaron a observar. No con morbo. Con atención. Porque algo en el tono había cambiado. No había gritos. No había escenas. Solo una línea clara. Estás exagerando otra vez, dijo Elena. Todo esto empezó porque no soportas que alguien diga la verdad. Laura dio un paso al frente. Fue la primera vez que lo hizo sin temblar. La verdad no confunde a un niño, dijo. Lo protege. Elena la miró, sorprendida. ¿Ahora también tú? Preguntó. ¿Después de todo lo que he hecho por ti? Laura no bajó la mirada. Justamente por eso, respondió. Porque no quiero repetirlo. El silencio que siguió no fue incómodo. Fue definitivo. Elena entendió algo que no había querido aceptar, ya no tenía el control. No sobre Mateo. No sobre Laura. No sobre mí. Algún día se arrepentirán, dijo, con la voz dura. Los niños crecen y preguntan.
Y cuando pregunte, respondí, le diremos la verdad. Toda. Elena dio media vuelta y se fue. No hubo aplausos. No hubo frases finales. Solo una salida sin despedidas. Mateo se acercó y me tomó la mano. Gracias por decir que no, me dijo. Me agaché a su altura. Gracias por preguntarme primero, respondí. Esa tarde, mientras caminábamos a casa, entendí que proteger a un hijo no siempre es enfrentarse al mundo. A veces es enfrentarse a la familia. A la tradición. A la idea de que callar es más fácil que incomodar. Habíamos cruzado el punto de retorno. Ya no se trataba de límites temporales ni de acuerdos frágiles. Se trataba de identidad. De pertenencia. De elegir qué verdades merecen quedarse. Y yo ya sabía cuál. El tiempo hizo lo que ninguna discusión había logrado, puso distancia donde antes había ruido. Pasaron semanas sin mensajes, sin apariciones inesperadas, sin frases disfrazadas de preocupación. Elena no volvió a buscar a Mateo. No porque hubiera entendido, sino porque ya no encontraba una grieta por donde entrar. Y esa ausencia, lejos de doler, trajo una calma nueva a la casa. Mateo cambió sin darse cuenta. Volvió a dormir profundo. Dejó de hacer preguntas cargadas de miedo. Empezó a contar historias del colegio con entusiasmo, como si el mundo hubiera recuperado un color que se había apagado lentamente. A veces lo observaba mientras dibujaba o armaba cosas en el piso y pensaba en lo cerca que estuvimos de romper algo que no se ve, pero que sostiene todo. Laura también cambió. No de golpe, no mágicamente. Fue un proceso torpe, incómodo, lleno de dudas. Aprendió a decir no sin justificarse. A escuchar sin pedir permiso. A aceptar que amar a un hijo a veces significa decepcionar a un padre. No fue fácil para ella, pero fue honesto. Y eso bastó para empezar. Una tarde, mientras caminábamos los tres por el parque, Mateo se soltó de nuestras manos y corrió hacia los columpios. Laura me miró y sonrió, cansada pero en paz. Gracias por no irte, me dijo. Negué con la cabeza. Gracias por quedarte, respondí. No necesitábamos decir más. Meses después, en una reunión pequeña con amigos, alguien le preguntó a Mateo algo sobre su familia. Él respondió sin dudar. Tengo un papá que siempre está conmigo. No dijo nombres. No explicó. No defendió. No necesitó hacerlo. Allí entendí que la victoria no estaba en haber confrontado a Elena, ni en haber puesto límites, ni siquiera en haber descubierto la verdad. La victoria estaba en que mi hijo ya no dudaba de su lugar. Ni del mío. Nunca volví a escuchar aquella pregunta. Y si algún día vuelve a aparecer, sé exactamente qué hacer. No gritar. No huir. No justificarme. Mirarlo a los ojos y decirle lo mismo que aquella noche. Yo soy tu papá. Y eso no lo decide nadie más. Porque hay heridas que se heredan si no se detienen a tiempo. Y hay silencios que, cuando se rompen, salvan más de una vida. Ese día entendí que romper un ciclo no siempre hace ruido. A veces se nota en algo mucho más simple. Un niño que vuelve a dormir tranquilo. Un hogar que deja de temblar. Y un padre que ya no duda de su lugar. Y eso. Eso es todo lo que importa.